¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Saludos, estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos a todos los ordenados. Toda la gente que nos está esperando, Mario, que ya estábamos esperando un nuevo capítulo hasta nosotros. Mucha gente que nos pone ahí sus comentarios, pero es difícil. Es difícil contestarles a todos. Contestarles pero a lo todos. intentamos, Luis, lo estamos intentamos haciendo. En YouTube. Sí, le contestamos a todos. Y también los que estuvieron en vivo platicando ahí, tuvimos en vivo en TikTok y en YouTube, ahí estuvieron bien participativos todos comentando temas que quieren escuchar. Gracias nuevamente a los nuevos seguidores, a los nuevos ordenados, porque han estado ahí al pie de cañón mandando los temas que quieren escuchar, Luis, y eso, claro. eso nos hace investigar más sobre el tema y nos vamos intrigando más. Oye, y pues síganos, gracias a la gente que por favor. Nos ha ayudado a crecer el canal, que ha estado ahí con nosotros al pie del cañón en todos los temas. Que ahorita vamos a poner los saludos, ahorita les vamos a poner aquí los saludos a todos los que comentaron. Bueno, esperemos que sí podamos ponerle los saludos, ¿verdad? Ya sabes que estamos viajando siempre en el tiempo, no sabemos qué puede pasar. Y vamos a empezar a hablar de este tema, Mario. Los músicos que llegaron a hacer un pacto, músicos o bandas misteriosas. El Club de los 27. Simbología misteriosa, símbolos misteriosos más bien, perdón. Club de los 27. Todo ese misterio que hay detrás de todo esto. Todo ese misterio, exactamente, que hay detrás de los rockeros, de la música. ¿Qué te parece si empezamos con los... Pues que músicos que se cree que llegaron a hacer un pacto. Órale. ¿Un pacto con quién? Sí. Pues ¿con quién? ¿Con el mandamazo? ¿Con quién? ¿Tú con qué crees, Luis? ¿Con el diablo? No sé, es que por ejemplo con él, con quien tú acabas de mencionar, pues han sido conocidos desde el siglo XVI, Mario. Desde el siglo XVI, desde hace muchísimo tiempo existen historias de músicos de esa época que han intentado llegar al estrellato y lo lograron. Uh-huh. Lo lograron de maneras muy... ¿A base de qué? Pues a base de... Tienes que entregar algo. De un trato. Hay un trato. Recuerda los principios de la alquimia, ¿no? Uh-huh. Para poder obtener algo tienes que dar algo a cambio. Y yo creo que... Oye, es que pues hay muchísimo de lo que se podía hablar, de esto de los pactos, pero yo creo que más que nada es porque quieren llegar a lo máximo en su disciplina. Quieren todo el poder. O sea, me encantaría poder hablar de a lo mejor atletas que hicieron el pacto, uh-huh, o abogados que hicieron el pacto, pero pues no lo sé en realidad. Todos por obtener un poco de poder y todo, pero al final pues te quedas sin Kelvis. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿El alma? Pues en este caso, pues sí, es lo que se dice que se ofrece el alma. ¿Qué representa el alma? Pues imagínate esto que es tan importante para el ser humano, que es tan importante, que representa algo que puede llegar a quedarse la eternidad vagando. Ok. Entonces imagínate que le vas a regalar a alguien tu eternidad, tu ser aparte, tu esencia, tu alma, todo por llegar a ser virtuoso. Esta persona virtuosa o músico con un talento impresionante. Talento que estos músicos quieren llegar a ser. Recuerda que tenemos aquí miren, tenemos aquí una viajera. Una viajera, porque estamos en el espacio-tiempo, no sabemos en dónde estamos. Una hormiga voladora. Hormiga voladora, porque al parecer estamos metiéndonos en una nube con lluvia, Mario. Con lluvia. Puede ser que llueva. Oye, ojalá llueva. Pero pues uno de los primeros que hicieron este tan aclamado pacto fue Niccolo Paganini. Fue uno de los primeros artistas. Fue Paganini, violinista que nació en Génova, Italia. Y fue tan controversial, Mario, porque la gente cuando iba a los conciertos de Paganini rezaba antes de entrar a los conciertos, porque decían que en realidad sentían una presencia muy oscura en él. Y en los conciertos, sí. Okay. En él y en los conciertos decía la gente que podía sentir esta presencia en realidad oscura de Paganini, porque pues a lo mejor ya había hecho algún tipo de pacto. Y mucha gente se sorprendía en sus conciertos que él estaba tan adentrado en lo que estaba haciendo, uh-huh, en lo que estaba tocando, que se le rompían las cuerdas y se quedaba con una sola cuerda, Mario. Tocando. Se quedaba con una sola cuerda. De hecho, él compuso y escribió ahí
los versos a una sola cuerda. Ajá. Ustedes los pueden buscar de Paganini. Porque usualmente se quedaba con una sola cuerda y hacía cosas increíbles con una sola cuerda. Ok. Hizo todo por tener esa virtuosidad, por ese talento. Sí, pero fue de los primeros. De los primeros que se conoce. Porque hay uno que también, bueno, no sé si recuerdas quién fue, ahorita nos acordamos, que escuchó que Lucifer le habló y le dijo que hiciera una canción, le enseñó unas notas musicales y él la representó, no recuerdo cómo se llama. Ha habido varios artistas que les ha sucedido eso, ¿verdad? Okay. Varios. Eso es más popular en artistas contemporáneos, ¿no? Artistas que son más de esta época. Pero el primero que le llegó a pasar eso que tú dices, que el diablo como que le llegó a dictar, una canción. Unas notas musicales. Unas notas, sí, pero él fue la canción, que era lo que decía, era Giuseppe Tartini. Ok. Giuseppe Tartini, que él decía que el diablo, que él había soñado. Okay. Que él había soñado y que en el sueño le había dictado. No. Él le decía, fíjate lo que le decía Giuseppe. Corrección. O sea, imagínate tú que te topes con el Chief Commander. Ajá. ¿Verdad? En tu sueño. Con el mero mero. ¿Tú querías? No sé. Unas vencidas. Pues es que también me da miedo decirle, no, ¿sabes qué? No se me ofrece nada. Porque a lo mejor dice, ¿cómo que no se te ofrece nada? Y sale peor. Entonces, a lo mejor se te puede ofrecer. A lo mejor se puede ofrecer. ¿Pero a qué precio, Mario? ¿A qué precio? A lo mejor crees que es mucho lo que te va a dar, pero realmente viene siendo poco. Claro. Pero tiene que empezar la negociación, Luis. Es que siempre es una negociación, Mario. Pero se puede negociar el alma. ¿Es negociable tu alma? Dímelo. Pregúntale a Bart Simpson, a Matt Groening. Cuando fue a Milhouse a reclamar... cuando se la vendió. Él fue a reclamarle a Milhouse. Bart le vendió su alma a Milhouse. O sea, siempre... ¿Te das cuenta que cada tema que tomamos los Simpson están ahí presentes? Sí. Siempre, porque Matt Groening toma todos los temas posibles. Sí, saben muchísimas cosas, Mario. Sí, esto de conciencia y espíritu y, claro. y pues todo eso. Todo en los Simpsons ya está. Y Bart ilustrado. Le vendió su alma a Milhouse y ahí, pues pregúntenle a Bart lo que pasó. Todos nos acordamos. Sí. El sueño de Bart. Era alguien sin alma. Sí, y pues te acuerdas el sueño. Muerto. ¿Cómo se dice? Muerto en vida. Muerto en vida. Pero aparte que tuvo un sueño donde todos iban como que felices, ¿no? A una isla. Todos iban como que a una isla, a un castillo. Y todos iban remando junto con su alma. Ajá. Y Bart iba remando solo. Y Milhouse iba remando sin remar. Porque las almas gemelas, ¿verdad? Eran 4. Porque... Sí, pero acuérdate que en la lancha o en el barco de Milhouse... Sí. Iba el alma de Bart, Milhouse y el alma de Milhouse. Ajá. Y Milhouse no remaba. Y Bart tenía que remar. Iba descansando. Sí, iba descansando porque traía el era dueño del alma de Bart. Sí. Pero bueno, lo que te estaba hablando de Tartini, que él soñó con su Chief Commander, ¿no? Con el que él pensaba que era el Chief Commander. Y Tartini le dijo, toca una pieza para mí. Tartini le dio su violín. Ajá. Y pues tocó una pieza para Tartini y Tartini dijo que cuando despertó, quería escuchar, bueno, cuando él despertó, él quería mínimo recordar una partecita de lo que había escuchado. Mínimo una parte mínima de lo que había escuchado en sus sueños porque había sido la pieza más increíble que se le había revelado, que él había escuchado en toda su vida. Ahora, y fue en sus sueños. Yo quiero saber, tengo una duda. Como le quieras llamar, el demonio, Lucifer, Satanás. ¿Por qué lo relacionan con Saturno? Porque es un ser de Saturno. ¿Por qué tienen esa relación? ¿Por qué en las cartas de tarot la representan como un tiene planeta? Una relación con Saturno. ¿Vienen de ahí? ¿Es un ser que vino a hacer maldad? Pónganos ustedes qué creen. Pónganos ustedes qué creen, porque hay una relación con Saturno, ¿no? Que lo utilizaba Jimmy Page. El gran Jimmy Page en sus outfits, en sus trajes, ¿no? Que hablar de este hombre. Pues vamos a hablar un poco ahorita de Jimmy Page, de todo lo que tiene relación de Jimmy Page, pero para terminar de lo que les estaba diciendo de Tartini, es que Tartini soñó con el diablo, el diablo le dio una canción, Tartini despierta y Tartini dice, quiero recordar lo que soñé. Entonces él compone la sonata del diablo. Ok, eso era. Y esa fue la canción más famosa que tuvo Tartini. Okay. Pero Tartini dice que no es ni el 20, ni el 15, ni el 10% de lo que él había soñado. Entonces imagínate, Mario, nunca vamos a saber qué soñó.
¿Porque nuestra mente no está lista, Luis, o por qué? No, porque él no se acuerda. Si lo escuchamos? Porque él ya no se acordó. No, pero o sea, imagínate que la escucharan, o sea, ¿qué nos pasaría? Claro, pero no, pues es algo increíble. Pero bueno, eso no es un pacto, ¿verdad? No, eso no. es un pacto en sí, pero... A lo mejor le dio virtuosidad. Sí, algo No, porque le dio su mejor pieza. Sí. La Sonata del Diablo. Así es. Hasta la fecha él dice que es su mejor obra, pero es muy, muy inferior. Él dice que él hubiera preferido haber roto. Él dijo, yo prefiero romper mi violín. No hay comparación con lo que yo soñé, con lo que él me enseñó cuando estábamos él y yo en el sueño. Ok, está bien loco. Es algo increíble, ¿no? Sí. Y luego, pues... Y aparte es muy, muy compleja. Sí, es muy difícil. Es muy difícil de tocar, entonces dicen que por eso es difícil que haya sido compuesta por un ser humano. Oye, pues que a lo mejor ahí se aventó un viaje y compuso, pero pues él cuenta, esa es su historia, ¿no? Bueno, y también se dice del Club de los 27, Luis, ¿has escuchado de ellos? Sí, hemos escuchado mucho del Club de los 27. De los 27, que viene relacionado también por los pactos, o sea, que se cree que pudieron haber hecho un pacto, toda la fama y todo, pero pues les dieron un poquito solamente. A los 27 les dieron años. una probadita nada más, ¿no? ¿Por qué murieron a los 27 años y quiénes murieron a los 27? ¿Has escuchado todo? Pues sí, pues el primero creo que es Robert Johnson, Robert ¿no? Johnson, así es. Robert Johnson. Sí. En 1911 desapareció durante 3 meses, se cuenta. Y hablaban de él músicos de la época porque él llegó a trabajar en centros de blues, en bares, ¿no? Y donde llegaba a trabajar, pues realmente a la gente no le gustaba, pero ahí estaba conviviendo con los demás músicos. Claro. Y músicos lo recuerdan como que era alguien que no tenía ese don para tocar. Pero desapareció 3 meses y dice que logró hacer un pacto. El regreso del hijo pródigo. Con el mandamazo y pues ya no era un tontito ahí que se hacía pasar por músico, ya era un talentoso, Luis, que impresionaba a la gente, incluso a los mismos músicos de la época que hablaron de él, pues los impresionó, porque ya había dejado de ser ese patito feo. Claro. ¿Qué hizo? ¿Con quién cerró el pacto? ¿Qué le dieron a cambio? ¿Por qué? ¿No recuerdas esta película de Crossroads? Para toda la gente fanática de Daniel San, de Ralph Macchio, que sale ahora en Cobra Kai, que se hizo muy famosa la serie de Cobra Kai. Sí. Bueno, hay una película que se llama Crossroads, que se trata de esto, que van a una encrucijada donde fue Robert Johnson, porque la historia famosa de Robert Johnson es que él hizo el pacto en una encrucijada, ¿no? Entonces la película cuenta cómo fueron a la encrucijada, se encuentran con el diablo, porque no recuerdo el nombre, que creo que se llamaba Willy, había hecho un pacto con el diablo y él tocaba la armónica, entonces este personaje, el Ralph Macchio, le decía que le enseñara una canción perdida de un bluesero. Entonces creo que hacían mucha referencia a una canción de Robert Johnson, ¿no? Y hasta hay una escena donde sale Robert Johnson ahí en la película, pero la película se trata de que después este muchacho vuelven a la encrucijada y se vuelven a topar al diablo, que es representado por este personaje increíble, y le dice: quiero el alma del muchacho, a cambio libero la tuya, pero tienes que pelear contra mi muchacho, que era Steve Vai, que era el gran guitarrista Steve Vai. Entonces tienen un duelo increíble de guitarra, Ralph Macchio y Steve Vai, y creo que las partes de Ralph Macchio estaban tocadas por Stevie Ray Vaughan. Ni más ni menos por Stevie Ray Vaughan. Pero es una gran película que representa esto del pacto en la encrucijada, como le pasó a Robert Johnson, ¿no? Que es tan famosa esta encrucijada donde supuestamente se llegan a hacer este tipo de pactos, ¿no? ¿Tú harías un pacto, Luis? ¿Lo harías? ¿Lo cerrarías? No creo. No, pues es que mira, por ejemplo, el Robert Johnson quería fama, quería tocar la guitarra increíble. Yo creo que en realidad lo que consigamos en este mundo hay que agradecerlo, ¿no? Y en este momento tenían un tipo de ambición que no, yo no lo haría. No sé, ¿tú lo harías? No, pues a lo mejor que siempre quisiste hacer algo y no lo lograste, y a lo mejor que te cumpla el sueño, ¿lo harías? Yo creo que no. No. Lo que me tocó vivir. Claro. Oye, Mario, y el Club de los 27
El Club de los 27, pues hay bastante. Pues por ejemplo, hablando de Jim Morrison. Grande Jim Morrison. Joplin también. Janis Joplin. Brianna Jones. Tenemos ¿a quién? Jimi Hendrix. Indiana Jones. Indiana Jones. Brian Jones. Brian Jones de los Rolling Stones. Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Valentín Elizalde. Amy Winehouse. También. Oye, ¿por qué a los 27, Luis? Pues yo creo que simplemente es por numerología, pero pues puede haber grandes coincidencias porque, por ejemplo, Morrison, que dicen que falleció allá en París y le falló el corazón en la bañera. Un problema cardíaco. Kurt Cobain, esta teoría de Courtney, que es una gran teoría de Courtney y el Duque. El Duque que el misterio es que todos es misteriosa la muerte, ¿no? Sí, pero por ejemplo en este caso de Kurt Cobain, recuerden que el Duque, que era el vocalista de una banda, no recuerdo esta banda, ahorita se la recuerdo y se las digo, pero él salió hablando que Courtney Love le había ofrecido $50,000 por hacer lo que sucedió con Kurt Cobain. Y después, el Duque es encontrado muerto, creo que en una vía del tren. Entonces, esta teoría de los 27, ahí se ve medio rara con estas declaraciones del Duque, que después fue encontrado muerto, ¿no? Que dice, Courtney Love a mí me ofreció. Entonces, pues tenemos a Kurt de ese lado, tenemos a Jim Morrison, como les digo, en la bañera, tenemos a Hendrix, que también fue encontrado en un cuarto hotel, tenemos a Amy Winehouse. El de la Estéreo Sin Fin, Mario, ¿verdad? Sí. Oye, cierto. También es impresionante, pues todos lo recordamos en esa película de los que son los 80s. Una gran película, ¿verdad? Sí, Atreyu, que sale Atreyu, que sale Falco. Yo creo que son de las películas que nos hicieron soñar y vivir en una fantasía absoluta. Gran película, increíble. Porque nos tocó todo lo entorno. Todo el entorno, porque era el niño viajaba a otra dimensión. Y pues tú sabes, siempre has sentido que hay otra dimensión, ¿no? Claro. O sea, y en la película estaba representado y yo creo que por eso nos hacía alucinar esa película, nos llevó a la imaginación absoluta, ¿no? Increíble. Ver animales, figuras extrañas, no humanoides, un hombre de roca, Luis, ¿cómo se llamaba? El perro volador. Falco, ¿no? Falco. Y Atreyu era el otro chico. Y Bastian era el ¿Bastian es el que dices que falleció a los 27? Sí, déjame ver. No recuerdo es el protagonista, Bastian. Pero increíble. Así es. Entonces, pues tenemos estos pactos desde Paganini hasta Johnson. Y después ahí tenemos el Club de los 27. Pero, pues no sé, ¿ustedes qué creen? Cuéntenos, ¿será cierto? Pónganoslo ahí, escríbanos en los comentarios ustedes qué creen de este tipo de los pactos que los músicos llegan a hacer por tener todo el virtuosismo, por llegar a tocar increíble, porque sabemos que hay otros que no lo hicieron de ese tipo, por ejemplo Jimmy Page, que ahorita vamos a hablar de Jimmy Page, que es totalmente otra cosa, por ejemplo John Lennon o por ejemplo Paul McCartney, que podemos hablar un poquito ahorita de la teoría de Paul McCartney. ¿Es o no es? Por ejemplo, Alan Parsons Project, que toman muchísimo la temática Illuminati. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Y muchos más, Luis, muchos más que se fueron de este Club de los 27 místicamente, pues muy extraño, Luis. Pero bueno, vamos a seguir platicando con estos pactos que han hecho. ¿Y has escuchado tú de Aleister Crowley? Claro. Oye, qué interesante hombre, ¿no? El gran Aleister, el gran ocultista. Ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista, mago ceremonial. ¿Qué más era? Que no era, ¿no? Que no era, ¿no? Sí. Oye, pero dejó un gran arte, ¿no, Luis? Claro. Hablar de Aleister Crowley y también de las influencias a muchos músicos, ¿no? Claro. Entre ellos Led Zeppelin. Sí. Led Zeppelin es algo increíble, ¿no? Es que todas estas especulaciones no han llegado solas, Mario. No. No llegaron solas. O sea, primero con la trágica muerte de Bonham, ¿no? Uh-huh. Que Bonham que murió trágicamente a los 32. Almost 33. ¿En dónde murió? En una mansión de Page. No fue en la mansión de Crowley. ¿No fue en la de Crowley? No fue en la de Boleskine, ¿se llama? Sí, Boleskine. Que es la del lago Ness. El lago Ness, donde está la misteriosa, la mística criatura del lago Ness. Que es donde grabaron la película, la de The Song Remains the Same, que es un concierto increíble en el Madison Square Garden. Pero dicen que ese parque, ese lago alrededor, todo eso ya tiene misticismo, tiene mucho
todo lo que le encantaba a Jimmy Page. Todo lo que buscaba Jimmy Page. Todo lo que buscaba Jimmy Page. Que a lo mejor también lo estaba buscando Alexander. Ay, qué loco, ¿no? Qué increíble que Jimmy Page haya sido tan fanático de... ¿Por qué? De Alistair. Porque era un genio este hombre, ¿no? Es muy raro esa compra, ¿no? Uh-huh. Es muy raro que Jimmy Page haya comprado en primero esa mansión. Uh-huh. La de Moleskine. Okay. Aparte de la fascinación que tenían por el tarot, Uh-huh. por todo lo oculto. Y que hay que pensar que todos los artistas que están a menos arriba tienen algo raro, ¿no? O tienen este misticismo extraño. Sí, muchos de los artistas que están arriba siempre los rodea con esto del pacto, ¿no? Del pacto y las muertes extrañas que decíamos ahorita de los 27. Pero, ¿quién era Aleister Crowley? ¿Tú qué has escuchado de él? Dentro de la música ha influenciado muchísimos artistas. ¿Sí? Por ejemplo, a Ozzy Osbourne, que le hizo esta canción mítica, la de Mr. Crowley, que después tiene un trágico accidente, Randy Rhoads, que no estoy diciendo que tenga que ver con eso. O por ejemplo, John Lennon, que lo puso ahí en el disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entonces, pues muchos de los artistas o muchos de los rockeros le han rendido tributo, ¿no? Sí, y hablar de este hombre, yo creo que también su vida ha sido llena de misterio, Luis. O sea, desde pequeño, viviendo en una familia con ese culto que pertenece a sus papás, asamblea de hermanos, estos que estudiaban la Biblia al 100% y que se llevara a cabo letra por letra como debía ser. Era una familia muy doctorosa y yo creo que eso fue lo que deprimió mucho a este hombre, ¿no? Porque no podía hacer cosas de libertinaje que después explotó al huir de su casa. Bueno, muere su padre, se van a vivir con su tío y pues él, la rebeldía, no quería vivir con el tío porque no lo trataba bien. Entonces empezó a hacer ese vago y ahí fue donde se hizo poeta. Se hizo poeta y también pintor, era un pintor callejero donde conoció el arte, el desnudo, ¿cómo se dice? La prostitución en la calle. Y pues se hizo un amante de la prostitución y el libertinaje. El hombre más siniestro del mundo. El hombre más siniestro del mundo. Su mamá lo llamó la bestia. Por ahí hay un nombre muy la místico. Bestia, la bestia, sí, ese era su apodo, claro. Pero hablar de este hombre también, decían que hacían unos rituales, que es el maestro de los rituales, las ceremonias. Aparte que tiene una filosofía de vida, hizo un culto. ¿Cómo se llama el culto, Luis? Los de Telema. Sí, tú tienes muy en fresco eso. No, es que recuerda, por ejemplo, a mí me gusta mucho Mastodon, o me gusta mucho Tool. Ajá. Y es el símbolo, es el símbolo de Telema. Es el que tienen ahí que ¿cómo es el símbolo? Es como un triángulo, pero como que hundido por abajo, ¿no? Por los dos lados. Que forman un... Y en medio como un rombo. Un trébol, ¿no? Como un asterisco. Está raro, Luis, pero aparece en varias partes y representa esta... Pues es una filosofía de vida, ¿no? No. Telema es una filosofía de vida que decía Aleister Crowley, que estaba basada en las máximas que decían: haz tu voluntad y será toda la ley, ¿no? Sí, que tu voluntad sea toda la ley. No existe exactamente. Nadie más. Y sacó muchísimos libros muy famosos. Sí, claro, y también decía lo de amor es la ley y amor bajo voluntad, ¿no? Okay. Y tenía este libro que era el libro de la ley. Okay. El libro de la ley que tanto le encantaba a Jimmy Page. A Jimmy Page. Que lo volvió loco, Aleister Crowley y Jimmy Page en realidad, ¿no? Pues es que de los dos estaban locos, Luis. Claro. Porque también donde se decía en esta casa que estuvimos hablando ahorita, donde hacían los rituales, Aleister la escogió por algo, porque ya habían pasado cosas ahí. Claro. Había habido asesinatos antes, entonces por algo le gustó esa casa, la compró y después pues pasa a manos de Jimmy Page. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué habrán hecho en esa casa? ¿Por qué quería esa casa, Luis? ¿Para qué le servía? Para también hacer esos rituales, invocar a ese poder y hacer ese trueque que lo llevara a ser virtuoso, a ese grupo tan famoso pues que lo tuvo todo, Luis. Pero bueno, es que en realidad recordemos que cuando Jimmy tenía 4 años murió Crowley. Sí. O sea, en realidad nunca se conoció. Nunca lo conoció. Nunca. Pero existió esa pasión, se fue enamorando. Sí, es que recuerda que Crowley dejó un legado. Ajá. Y dentro de ese legado, de este oscuro legado. Así es. De este hombre,
Pues es que este legado permaneció en las generaciones posteriores a Crowley, ¿no? Y hasta ahorita yo creo... Es que dicen que Crowley también estudió, no nada más, o sea, la magia negra, que también Claro. estudió la magia blanca, la magia de luz. Y se empapó de varias, se puede decir que civilizaciones antiguas, como la egipcia, como la maya. Muchísimo de la egipcia. Exactamente, Muchísimo. donde había esa magia y esos hechizos, él los estudió y siempre Claro. los trató de traducir y los llevó a cabo en su filosofía de vida. Sí, igual, ¿no? o sea, la Y en máxima sus era rituales. esta, la máxima del do what, to wit. Entonces el conocimiento ¿Cómo era? de Do este- what, to wit, to wilt. Ajá. Do what, to wilt. El Que era su conocimiento, máxima, ¿no? el conocimiento de este hombre pues fue muy vasto en esos temas de mitología, de magia, de hechizos, de hechicerías, del Claro. contacto con el mandamás. Bueno, pues es que sí hacía muchas hechicerías. O sea, sí Sí. hacía muchos Pues es que- rituales, ¿no? Hizo también alpinismo, Luis. Andaba en las montañas, que hay una historia muy macabra donde dicen que estaban en una montaña alta, muy peligrosa, que él ni siquiera la terminó, pero que algunos de los que iban acompañándolo cayeron quedaron colgados y que él no Ok, los quiso como en ayudar un y precipicio. que los dejó morir ahí. Ya. Entonces también hubo ahí esos casos de que le valió, ¿no? Le valió a sus que eso, amigos. vámonos a la fregada, yo me Ya. salvo, ¿verdad? Pero esa fue una de las primeras. También cuando se casa con esta famosa, ahorita vamos a platicar con ella, con esta gitana también conocida en el mundo de la hechicería. Se casa y viajan a un lugar místico donde se contraen nupcias, y dicen que en ese momento hicieron un ritual, Luis, donde el faraón, no el faraón, el dios, el del ojo, ¿cómo se llama? Horus, se mete dentro del alma de su esposa y le dice que tiene que seguir sus órdenes. Entonces, muchos de los hechizos también... Sí, pues de hecho el libro de la ley recuerda que dice que se lo dictó Aiguas. El 8, 9 y 10 de abril. Ok. Si no me equivoco, Mario, el 8, 9 y 10 de abril de 1904, Ok. Crowley decía que pues fue el nombre que él le dio, que este ocultista inglés le dio a esa voz que él escuchaba dentro de su cabeza, ¿no? Ujú. Bueno, no, dice que la escuchó en un rincón. Ok. Dice que la escuchó desde un rincón, pues él consideraba como que era como una inteligencia desencarnada, le decía él, una inteligencia desencarnada, pero sí, se lo dictó, Aiguas le dictó el libro de la ley a Aleister Crowley, así como Robert Plant también dice que Stairway to Heaven se la dictaron, Pues fue algo dictado, ¿no? sí, y también pues se decía que también la era de la psicodelia, ¿no, Luis? De las drogas. Pero pues es algo fascinante escuchar de Aleister Crowley. Hay muchas poesía de él, muchos libros que escribió muy interesantes. Pero también si nos concentramos en Jimmy Page, todo lo que hizo, todo lo que conlleva la banda Led Zeppelin, esos símbolos, Luis, esos símbolos que representan cada uno de la banda, en especial el de Jimmy. Sí, es que, o sea, recuerda que la frase de do what you wilt, Ajá. o do what you wilt, hace alusión a que en realidad uno debe encontrar su destino y ser feliz. Eso es lo que decía en uno de los viniles. Es lo que dice en el vinil, vinil, es lo ¿verdad? que dice en el vinil, Ya. exactamente. Viene ahí grabado do what you will. Ok. Que era lo que decía, o sea, simplemente encuentra tu destino y sé feliz. Eso era la filosofía. Y Jimmy Page, en realidad, lo tomaba como un mantra. Ujú. Esa frase fue como un mantra para Jimmy Page. Pero siempre lo representaba en sus videos de música. Y te digo, en la simbología, el símbolo de él, el símbolo Sí, de en los símbolos, claro. Soho. Es Soso. Soso. Que es el símbolo de Jimmy Page. Pero ¿no? cada uno fue escogiendo su símbolo. Sí, cada uno fue escogiendo su símbolo, pero pues dicen que todos estuvieron ahí dentro del ritual, menos John Paul Jones, No quiso que participar. tiene un símbolo muy extraño que a lo mejor podría ser considerado El de- como un símbolo de poder, ¿no? El símbolo de Como Trinidad. una trinidad, Ajá. más o menos. Bueno, aquí la onda fue Jimmy Page, porque Jimmy Page fue el primero que empezó a coleccionar un poquito cosas más extrañas, empezó a coleccionar hasta ropa de Aleister. Todo llegó así a un extremo máximo cuando llegó a comprar la casa esta de la que decimos de Boleskine, la que está ahí en Reino Unido.
Aleister Crowley vivió ahí, Ujú. realizó varios ritos ahí, que sabemos que varios de los ritos de Aleister pues tenían muchas connotaciones para adultos. Ajá. Y en 1970 Page compra esta casa. Antes de Krause ya tenía Ya tenía historial. Sí, ya tenía historial. Asesinatos, es que dicen cosas que por- había habido una iglesia. Había una iglesia Sí, donde murieron quemados quemados. porque los encerraron y Sí. murieron todos los felices calcinados, güey. Todos los feligreses. Feligreses, ¿qué dije yo? Felices. Felices, feligreses. Todos los feligreses. Entonces por eso Crowley escogió esta casa, Sí. Mario. Porque Tiene- Crowley sabía que era energéticamente útil para lo que él quería hacer, ¿no? Esa conexión, Luis, esas conexiones Sí. con esos dioses místicos. Sí, pero es que, ¿qué es lo que sucede cuando hacen ese tipo de cosas? Se queda la energía ahí, Sí. se queda. ¿Y tú qué crees que quería Crowley? ¿Quería el conocimiento absoluto? Eso que seguimos hablando, podcast, seguimos relacionando, Luis, del conocimiento absoluto. ¿Creías que Crowley quería tener ese poder de conocimiento absoluto? ¿Por qué quería invocar Pues, a esa ente? No ¿Qué quería? sé, no sabemos en realidad qué era. ¿Quería dinero? ¿Quería No sé o yo cuál solamente era su poder? máximo, cuál era su máxima Porque meta. era un hombre ¿no? muy inteligente, Luis. Su máxima meta en todo lo que hacía, pero sí, era un hombre muy inteligente. Porque grandes personajes de rock lo han seguido y lo decimos como Led Zeppelin. Pero pues es fascinante toda la historia de este hombre, de todo lo que platica. ¿Qué más nos puedes decir de Led Zeppelin? No, pues hablando de esa casa, recuerda que antes de que la tuviera Jimmy Page, había vivido un oficial de policía en Ok. esa casa y tuvo un problemita. Ahí se hizo la automorición. ¿Cómo es eso? Pues la automorición, él solo. La automorición, Mario, estamos en YouTube, ya sabes Automorición. que nos matan porque... Es que Page decía que simplemente la había comprado así como curiosidad, ¿no? Según él, para componer música, ¿no? Para Y- inspirarse en sus temas. Sí, pues tenía dinero y ¿qué hace un hombre con dinero que Pues está comprar la casa de su mayor anhelo. De lo que Sí. siempre soñó, de lo que quería seguir. Aparte, mira, Jimmy Page es muy hermético en estos sí, temas, sí, ¿no? sí. Súper hermético, pero de vez en vez ahí Suelta. suelta ciertas cositas. Pero recuérdate que él hasta tuvo una librería, Sí. ¿recuerdas? Que Donde él- podías encontrar hechizos y libros mágicos que Sí, no podías libros- encontrar en otra libros parte. Que que él mismo hasta- no los encontraba, que quería compartir con la gente, ¿no? Sí, libros que hasta él mismo mismo editó porque no podía encontrar en ningún otro lado, ¿no? Sí, o donde estaban prohibidos Claro, los de Aleister exactamente. Crowley, que en muchas partes, en muchos países estuvo prohibido muchos años y ahorita ya Claro. se ha estado difundiendo más por el internet, pero pues él creó esa tienda porque quería compartir todo ese conocimiento. Y todo lo que no encontraba, ¿no? Esos símbolos extraños les que Oye, vemos pero cada los vez. símbolos, por ejemplo, Conexiones. los símbolos de Led Zeppelin 4, esa fue idea totalmente de Jimmy Page. Claro. Totalmente de Jimmy Page, todo lo que había en esos símbolos y ese soso Pues toda la magia tan dentro de Led famoso Zeppelin. Pero bueno, obviamente les dijo que ellos escogieran los que ellos quisieran, ¿no? Dice que el de John Paul Jones era un símbolo céltico Ujú. que representaba la Trinidad. La Entonces, Trinidad. por eso Aquí decíamos, lo vamos a poner para que por lo eso vean. decías tú ahorita lo que podría representar símbolo de poder, ¿no? No Ajá. tanto como haber hecho un pacto. Sí, como de protección. De protección, Luis. más que nada. De protección. Robert Yo lo he Plant. escuchado Robert así, Plant ¿no? con su pluma de la verdad. Que pues decían que venía de la diosa egipcia Mag, ¿no? Oye, interesante. Algo. Y John Bonham que... Pues dicen Pues, que eran los aros, ¿no? Representaban los los aros tres de su aros. batería. Pero pues también representaba la Unitas, que también era la Trinitas, pero... O la parte de abajo de una cerveza. Pero sí, no, lo que decía Bonham, que era el símbolo también de una cerveza esta inglesa que le gustaba mucho. Porque era alcohólico. Y pues el más extraño de todos, que era el de Jimmy Page, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué Escogió representa el ese símbolo nombre? de Souso. Souso. Que Pues, se puede... Es que él afirma que él lo hizo, pero no es cierto. Ya existía. Ya lo habían hecho, ya Sí. habían aparecido en rituales. No, ya existía, ya había en libros, ya existía en libros. Pero recuerda que mucho lo de Jimmy Page, porque dicen que representa también, está asociado con Saturno, que ahorita dijiste lo de Saturno. Que ahorita lo mencionamos, Ese símbolo, que tiene exactamente. relación con Satanás. Se le vincula. ¿Por qué, Luis? En ¿Por pues qué? en el esoterismo se le vincula con Satanás. Ok. Capricornio también recuerda que el símbolo que representa a Saturno
Es como tiene una cabra ahí, que es una alegoría. Algún ente que nos mueve los hilos vive en Saturno, Luis. Hay que visitarlo. Y aparte Soso también está vinculado directamente a un demonio con ese nombre, ¿no? Y está vinculado como con una búsqueda de seres malignos para cumplir un propósito en sí, general. Entonces ya estamos hablando de cosas más oscuras. Jimmy Page. Directamente con Jimmy Page, ¿no? Entonces estuvo haciendo rituales, también hizo estos rituales para tener esa conexión. Entrar en ese mundo, Luis. Pues no, acuérdate, ¿no te acuerdas que había un programa muy... Ahorita le vamos a poner el video donde se juntaban a escuchar directamente en las noticias en vivo los discos de Led Zeppelin al revés, donde decía... Sí, que hasta aquí en México sacaron de Gloria Trevi y todo eso. Sí, pero esto es no sé si en Estados Unidos o en Gran Bretaña, no recuerdo. En Reino Unido. Bueno, en Reino Unido y se juntan a escuchar donde dice Robert Plant lo de Sweet Satan. Uh-huh. Y hablan directamente la letra, se ponen a analizar la letra de Led Zeppelin. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Where's the whispering wind? Remember we talked about that? Remember that was the piper's past. And it's whispered that soon if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. So he's basically telling this woman that she's going to hell. Que era lo que decía Stairway to Heaven. Que invitamos a todos a que lo hagan, Luis, porque claro. sí, de por sí escuchar esta música es lo mejor. Y pues, que sale el ermitaño, ¿no? El ermitaño místico que se representa en muchas cosas, ¿no? And I want to show you what it looks like on the inside of Stairway to Heaven. And what you see is a woman, which you probably can't see from back there because she's in black, she's not shining white light at all, and she's climbing a mountain. In fact, the one who's leading her is a hermit of the tarot cards. Crowley had his own deck of tarot cards that he designed. The hermit from the tarot cards represents occultic wisdom, occultic guidance. Who's the one that is guiding the occult, ultimately? Satan. Whose path is she really on? Satan's. In fact, just as Jimmy Page, you had seen right there, was invoking Satan, a little bit later in that same, his face blends in one with the hermit, who is a representation of Satan, ultimately. Because he was invoking Satan in that ritual. Esa librería que les decía que editó hasta el libro de Goetia, de Salomón. Sí, un libro prohibido. Y lo tradujo. Porque decía que él quería encontrar las cosas que no... Él quería hacer las cosas que no encontraba. Uh-huh. Por ejemplo, este libro no lo encontraba en ningún lado. O sea, buscar ese conocimiento. Y compartir, ¿no? Ajá. Sí. Y este de Goetia es de Aleister Crowley, que es considerado como un manual para conjurar demonios. Conjurar demonios. Que viene del gran Aleister, ¿no? Pero pues Jimmy Page estaba muy, muy, muy relacionado con el ocultismo, con el misterio. Con el misterio, obviamente nunca se ha relacionado con que hacía ritos ni nada de eso. Y muchos otras bandas también se dicen, Luis. O sea, hay muchos rockeros que han hecho este pacto. Sí. ¿Quién se te viene a la mente ahorita? Pues, por ejemplo, tenemos... O sea, no sé si hayan hecho este pacto, pero tienen muchísimas referencias. Por ejemplo, Alan Parsons Project, que me encanta Alan Parsons Project. Que tienen este disco que tiene el ojo de Horus en la portada. Sí. Está la canción, la de Eye in the Sky. I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. Oye, Luis, es algo increíble. Fueron muy famosos en Estados Unidos, Canadá, pero en otras partes de Europa, pero en Alemania fueron muy famosos. Claro. Pero curiosamente en Reino Unido, donde ellos eran, no, ¿verdad? Sí, no sé, en realidad eso no lo sé, pero qué raro que toda su temática gira en torno al ojo, a la pirámide. Aquí podemos ver, por ejemplo, este disco que es la referencia a un ojo en lo de... Y también puede hacer referencia a lo que hablábamos, Mario, del hermetismo del Kybalión. Lo que es arriba es abajo. Aquí lo podemos ver representado. Del hermetismo de Hermes Trismegisto en el Kybalión. En este disco de Alan Parsons Project se ve representado lo que es arriba es abajo, ¿no? Luis, que nos digan la gente qué opina de ese tema del Kybalión, de Hermes Trismegisto. ¿Qué nos pueden contar? ¿Quieren escuchar, ¿no?, de eso? Todo es mental, como decía Jacobo. Es el primer principio hermético del Kybalión, todo es mental. Esa conexión todo que el tiene mundo con es el mental. Dr. Jacobo, todo lo que siempre, explica, ¿no, Luis? Siempre todo tiene conexión. Pero todos los temas, ¿no? Todos los temas tienen ese momento de trance para llegar a al Dr. Jacobo. Y ahora que nos hemos adentrado a las enseñanzas de
de Juan Matus. Juan Matus, Que que es también alguien que tiene lo también mismo. tiene la conexión Un con proceso, Jacobo, ¿no? Luis, un proceso. Es el de mismo, entendimiento, es el ¿no? mismo, es el mismo Jacobo, voy a decir. No, pero es el mismo proceso. Sí, y esto, Es el mismísimo esto proceso, también Mario. de las chakras y todo eso también es un proceso a seguir que tiene mucho que ver con esto. Claro. Pero cómo tiene similitud, ¿no, Luis? Que nos va sorprendiendo toda esa Sí. relación de llegar a ese, ¿qué se puede decir? A esa conectividad. Siempre hay una conexión con el mundo de la mente y con el doctor Jacobo. El principio del El hermetismo. mundo que está arriba principio o está abajo. Sí, el principio, ese es el segundo principio hermético de Hermes Trismegisto, del Kybalión, y lo podemos ver representado, por ejemplo, aquí, lo que está arriba está abajo, de Alan Parsons Project, Ujú. porque se ve muy bien representado. Acuérdate la figura muy, muy emblemática, la del triángulo, que se ve lo que es arriba es abajo, aquí se lo vamos a poner, y la del ojo de Alan Parsons Project, que se termina completando el ojo, que todo lo ve con este segundo principio hermético del Kybalión. O sea, ahí Alan Parsons Project ya está metiendo muchísimas más cosas. No solamente es el ojo de oro, sino mete un principio hermético para completar todo. O sea, los rockeros han hecho cosas increíbles dentro de este pacto, ¿no? Sí, de esto que se habla tanto de que son los pactos. Led Zeppelin está muy, muy asociado con los pactos con Aleister Crowley. Aleister Crowley, que ahorita estamos hablando simplemente de los pactos que han hecho los rockeros o los músicos con algo, ¿no? Con su Chief Commander. Así es, con el mandamás. Sí, claro, pero ahorita solamente estamos hablando de los rockeros, no de Aleister Crowley en sí. Después podemos hacer un capítulo de Aleister, ¿no? De Aleister completo. Completamente. Sí, hablar de este hombre y todo su filosofía y todos sus libros y todo su arte, Luis. Todo Claro. su arte concreto de lo que es hablar de este hombre. Oye, Mario, por ejemplo, en el disco de Led Zeppelin 3, Ajá. que viene la ya mencionada frase, la de Do that to Wilf. Viene ahí grabada en el disco. Ajá. Pues es algo increíble, ¿no? Y del otro lado tenía So More Big. Y ¿Tú tienes ese disco y no lo tienes? no lo tengo aquí, pero aquí se las vamos a poner. Entonces, So More Big, que significa así las cosas deben ser, que decía que era como terminaban los rituales. Ajá. La frase, ¿no? Como Sí, la sí, frase sí. para que Así sellaba. es como se tiene que sellaba hacer. sellaba el rito y sellaba ya lo realizado. Entonces ese disco llegó a vender 6 millones de copias. 6 millones de personas tuvieron esas frases en sus ¿Ese manos. disco son hechizos, Luis? Puede ser que esos discos sean hechizos. Y al último cierra y Wow. los dice. Es que obviamente no se puede asegurar nada, ¿no? Son especulaciones, y Page era un practicante de la magia, era practicante del ocultismo, pero los usaba como amuletos. Siguió siendo dueño de la casa de Boleskine hasta 1992. Ni vivía en ella. Muchos creen que los conciertos de Zeppelin eran como... Creo que también adquirió una como casa rituales, ¿no? en Italia, no recuerdo el nombre. También adquirió otra En casa. Italia sí. Y no, quería la otra casa, quería la de Telema Avi. Ok. Avi Telema, pero no la compró. La quiso, pero no la compró. Fíjate, muchos fanáticos, el más raro siempre ha sido Led Zeppelin 4. Es como que el que más tiene todos estos misticismos, que ni siquiera tiene nombre. El disco se vendía solo, no decía de quién era, no se sabía ni de quién era, ¿no? Black Dog. No, es Black Dog, Going to California, When the Leaves Breaks, pero Stairway to Heaven. Acuérdate que adentro viene la imagen de tarot del ermitaño, no hablamos de eso, pero acuérdate que es un buscador de verdad de la sabiduría, ¿no? Uh-huh. Y Stairway to Heaven es como una búsqueda espiritual. A Page se le ha visto vistiendo el atuendo del ermitaño en la película esta de Song Remains the Same. Ajá. ¿Por qué el ermitaño? ¿Por qué viene adentro el ermitaño? En la misma canción se dice que existen frases ocultas si se reproduce al revés, ¿no? Lo de Here's my sweet Satan. Aquí está mi dulce Satanás. Sí. Sí, se reproduce al revés, que es lo que te digo que ponían en este programa. Forward. Your stairway lies on the whispering wind. Forward it says, and your stairway lies on the whispering wind. Backwards it says, 'cause I live with Satan. Listen carefully. Raise your hands if you heard that. Quite clear, quite obvious. There's a lot more. Did you hear that?
Listen carefully. It says, I want to live it backwards like the Zep, whose power is Satan. Did you hear that? Then it says, he will give you 666. Not much into my albums anymore, so. Que era algo increíble que lo pasaban en vivo y ponían el disco de Led Zeppelin en vivo para demostrarle al mundo lo que Jimmy Page y Robert Plant y John Bonham y John Paul Jones querían decir, ¿no? Que decía que si te acercabas a él te iba a dar el poder y la herramienta que necesitabas con el Satanás. Pues es que imagínate que... Con el poder del 666, dice la canción. La misma letra, Robert Plant decía que no sabía lo que estaba pasando, que era un dictado. ¿Recuerdas, Tartini? Un dictado. Sí. Volvemos al dictado. Somos marionetas, Luis. Pues no sabemos, pero sabemos que sin duda hay trasfondos ahí medio misteriosos, ¿no? Oye, Mario, ¿y en la casa te acuerdas que vivió Malcolm Dent? Sí, él era amigo de Page y le cuidaba su residencia. Sí. Y pues él mismo cuenta que vio cosas muy extrañas y que pasaban cosas extrañas en esa casa. O sea, le pasaron cosas muy... Y al final murió muy trágico. Trágicamente. Y cuenta todas esas historias. ¿Has escuchado tú? No, nunca he escuchado esa historia. Oye, está fuerte. O sea, él veía cosas, se sentía cosas en esa casa. Siempre lo dijo. Y murió misteriosamente tiempo después. No vivió, creo que vivió como 4 años en esa casa. Pero sí cuenta que había cosas muy feas. Sí, decía que hasta veía bestias tocando la puerta, rasgando la puerta, queriendo entrar. Sí, veía el infierno. Lo vio. Y te digo que Page quiso comprar la otra casa en Italia. Ajá. Esa es la que decía. Telema Abbey. Ok. Pero es que llegaron rumores porque cuando Jimmy Page se rompió un dedo, ajá, Page tuvo que tocar. Y tocó así. Sí, Page tuvo que tocar lastimado. Ese año, acuérdate que Robert Plant sufrió un accidente. Ok. Y iba una hija de Jimmy Page, Jimmy Page, y no le pasó nada a la hija de Jimmy Page, y a todos los demás sí. Sufrieron lesiones. Menos la hija de Page. Pero se dice que, o sea, él estaba comprando la casa justo cuando pasó ese accidente, ¿no? Pues dice que iban en un viaje juntos. Ajá. Y que Page se fue a comprar Telema Abbey en Italia. Pero no lo consiguió. No se desconoce por qué no lo hice. O sea, en realidad muchos creen que el accidente de Plant fue como un mal augurio. Ajá. Y Page ya no quiso, pero recuerda pues es que les pasaron cosas muy difíciles a todos. Recuerda, ¿no? El hijo de lo que le pasó al hijo de Robert Plant, ajá, a Karak, que le dio un virus raro y pues se nos fue Karak. Y pues Jimmy Page tuvo muchas adicciones, había mermado ahí un poco su calidad como músico. Bonham también tuvo ciertos problemas con la ley. Ya estaban pasando cosas extrañas ahí en Zeppelin. Bonham era conocido por destruir todo a donde iba, todos los hoteles donde iban destruían todo. Y Bonham, pues el uso de sustancias llegó a su límite, ¿no? Se ahogó con su propio vómito tras tomar lo equivalente a 40 shots de vodka. Pero se dice y se cuenta que estaban en una mansión de Page haciendo un ritual. Estaban haciendo un ritual con él. No sabemos. Querían darle más talento, querían ofrecerlo en ofrenda al que les había dado todo ese poder. No sabemos, puede ser, Mario. ¿Lo habrían solicitado como carne de cañón? Está difícil hablar de eso, Luis, porque murió misteriosamente. Se dice que fue misterioso. Por tanto alcohol, pero... alcohol, claro. Pero dentro de todo lo que conlleva hablar de Jimmy Page y sus rituales, pues no descartes que estaban en medio de un ritual, ¿no? Claro. O sea, hay mucha especulación y se habla de muchas cosas, pero... Sí, hay mucha especulación. Pero murió muy misteriosamente, ¿verdad? Sí, y te digo, este tema, hemos hablado de una banda. Led Zeppelin es un tema muy extenso, muy largo. Y que tiene muchas ramas, Luis. Tendríamos que hablar de muchas teorías, de mucha ciencia, de mucha magia, de mucha simbología. Y pues no terminaríamos. Nos vamos a extender mucho.
Oye, Luis, pues agradecer a toda la gente que sigue conectada, que siempre nos ve y nos escucha, que nos escucha en Spotify. Gracias a todos los que están ahí escuchándonos, disfrutando de estos podcasts y platicando un ratito de estos temas muy interesantes. También en YouTube estamos, gracias a todos los que comentan y nos piden ahí temas, los estamos leyendo y los vamos a sacar, Luis. Vamos a seguirlos estudiando. Claro, Mario. Gracias a todos los nuevos ordenados. Luis, no fue la única banda que tenía esa admiración por Alistair, ¿no? Había otra banda emblemática inglesa. Mario, es que, bueno, John Lennon, hablando de los Beatles, mucha gente nos pidió que habláramos de este tema, pues de esta teoría. Esta en realidad sí es una teoría de conspiración de que Paul McCartney pues está muerto, de que es un falso, que es Foul, el que ha estado desde 1966. Y pues podríamos tomar algo rápido de esta teoría que sí nos la han pedido. Sí, está muy loca. ¿Tú crees, Mario, que sea Foul, que sea falso? Pues hemos visto las imágenes y sí parece que es otra persona. Es, ¿no? Que hay varias teorías. O sea, mira, en realidad esta teoría esta teoría viene de... Digo, la gente va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Sí, pero hay que decirlo. Esta teoría no es nueva. Esta teoría es de la época, es desde los 60s. O sea, lo descubrió un locutor de radio en el 69. Fue el primero que habló de esto. Pero ha tomado mucho auge porque salió como un documental, un video. Ya. Que se llama Los Últimos Testamentos de George Harrison. Obviamente ese video pues tiene muchísimos errores. Tiene muchísimos errores garrafales que si tú dices, ok, está hablando George Harrison, pues obviamente George Harrison no cometería ese tipo de errores, ¿verdad? Pero también entiendo y también entendemos que hay que darle el beneficio de la duda y decir, pueden ser errores a propósito para que con alguna intención entremos en todo esto del primado negativo, ¿no? De lo que ya habíamos hablado. Errores a propósito también para que digamos, ay, es falso, se equivocó y todo esto, pero con la intención pues tiene muchísimas pistas, pero a mí me gusta también mucho un libro que sacó esta española Lady Ruth, que ya habla directamente de la cara, ¿no? Hablar de las operaciones, no tanto de la música, no tanto de las pistas que llegó a dejar John Lennon, Mario, porque si quieres podemos hablar de las pistas. A la gente le encanta, ¿no? Es que mira, a ver, ¿por qué empezó toda esta teoría? A ver, vamos. Todo empieza, o sea, dice George Harrison, empieza porque George Harrison dice, esto es cierto, lo quisieron matar. A George Harrison lo quisieron matar el 30 de diciembre de 1999. Michael Abraham, en una misión que él decía que venía de una misión de Dios, entró a la mansión de George Harrison y lo apuñaló a George Harrison y George Harrison estuvo en el hospital. Entonces George Harrison, para poder pues protegerse, podríamos decir así, para George Harrison, para poder protegerse, pues graba una serie de testamentos, que se puede decir así, en unos cassettes, y es donde empieza a contar toda esta historia de la que te hablaba de los testamentos, pero tiene muchísimos datos que son muy interesantes y tiene muchísimas pistas, pero te digo, a mí me gustaría ya tomar el tema directamente hablando de todo el trabajo que hizo Lady Ruth en su libro, hablando de la cara, de las operaciones, o sea, te digo, lo bueno es que esta teoría no salió de internet, es una teoría de más de 50 años. Ok, ya antigua. Sí, de Ross Gibbs, es una teoría de Ross Gibbs, ¿no? Entonces, la teoría dice que Paul McCartney y John Lennon se pelearon. Paul McCartney y John Lennon se pelean en el Abbey Road Studios, 1966. Ahí es donde yo digo, ahí es donde entra el error, porque toman ciertas pistas de discos que salieron previo a 1966, como Yesterday and Today, o como el mismo Robert Soul, Revolver, que pues no pudieron haber salido antes de 1966, si la teoría dice que Paul se murió en 1966. Entonces, quitando eso del camino, quitando el año, vamos a suponer que no sabemos el año. Ok.
Vamos a suponer que no sabemos el año en Vamos que, a continuar. Paul McCartney fallece. Entonces, la teoría dice que estaban en el Abbey Road Studio, se pelea Paul McCartney con John Lennon, sale Paul McCartney en su carro a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, sale en su carro. Horas después llegan al estudio unos agentes, se llevan a Ringo, a John Lennon y a George Harrison, Vámonos, le dicen que los presos acompañen todos. porque hubo un accidente. Ahí en ese accidente, George Harrison dice que es Maxwell. Le da este nombre de Maxwell de la MI5, inteligencia británica. Vale. Se presenta como Maxwell y los lleva ahí al accidente y pues ven a una mujer de vestido azul que Maxwell llama Rita, ¿no? Esa mujer cuenta que le pidió un ride a McCartney para, ella sube al carro de McCartney, se da cuenta que es McCartney, se vuelve loca, lo empieza a besar, lo empieza a abrazar, Ok. Paul pierde control, choca, el Ok. carro se incendia y queda totalmente destrozado, Paul McCartney, ¿no? Murió. Entonces va Rita buscando a pedir ayuda. Dice Maxwell que como si es Paul McCartney, pues es un caso de una celebridad, entonces no lo pueden tomar así tan a la ligera, ¿no? Entonces, cuando lo ven, aquí es donde George dice que John empieza a llorar porque parecía una morsa y decía, yo soy la morsa, yo soy la morsa. Recuerden en la canción de I Am the Walrus del disco Magical Mystery Tours, donde dice I Am the Walrus, era una referencia a que Paul parecía una morsa y John decía, no, yo soy la morsa, I am the walrus, no Paul, porque se pelearon y John decía que él es el que debía de haber fallecido, no Paul. Okay. Entonces ahí empieza toda la teoría, ¿no? Los MI5 llevan a estos 3 Beatles restantes a una casa, les dicen, oigan, falleció Paul McCartney, no podemos decirle al mundo que Paul McCartney ha fallecido. No, ya eran Eran los Beatles, aparte estaba todo. estaba esto que ellos decían de que mucha gente pues iba a hacer la automorición. Sí, se enteraban de que Paul McCartney se había ido, ¿no? Decía que muchas muchachas, muchas chicas iban a hacer la automorición si se enteraban de que Paul McCartney no estaba, porque había todo esto que giraba en torno a los virus, la Beatlemanía era increíble. Recuerda que empezó aquí en Estados Unidos, en América, en 1964, cuando llegaron acá, y la invasión británica en 1964, y entonces pues se fueron a un pacto, Luis. Exactamente. Solicitaron un pacto con el mandamás. Se solicitó un pacto, pues en este caso el mandamás era el gobierno de Gran Bretaña, ¿no? Okay. Era el gobierno de Gran Bretaña, la MI5, y les dijo, bueno, manténganlo en secreto. Cállense la boquita, todos mis hijitos. estamos de acuerdo. Los 3 Beatles restantes, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, estamos de acuerdo de que tenemos que seguir con los Beatles. Lennon decía, tengo más de 50 canciones ya escritas. Lennon McCartney, ya están escritas, vamos a seguir. Entonces aquí es donde empieza toda esta saga de aventuras que cuentan, que en realidad es algo muy impresionante. O sea, si ustedes toman en cuenta que John Lennon tomó esto como base para hacer todo lo que sigue de los Beatles, pues tenía mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. John Lennon tenía mucho material de que hablar, que le quería decir a la gente que Paul McCartney estaba muerto y lo habían reemplazado con un doble que es William Campbell. Cuenta que es William Campbell, que después se convierte en Paul McCartney, y ellos le dicen Foul, F-A-U-L en vez de Paul, porque ellos le dicen el falso Paul, the Foul. Okay. Y así se refieren en varias entrevistas. Eso es lo que se empieza a tornar extraño. Okay. Que en entrevistas de George Harrison lo podemos escuchar decir Foul. Entonces, Mario, ¿cómo hacen cómo llevan a cabo Paul McCartney falso? Hacen un concurso. Y ese concurso, lo raro es que sí está registrado, es que la revista está registrada, no hubo ganador, pero en realidad sí hubo ganador en secreto. Que es William Campbell, y ustedes pueden ver la foto de este supuesto William Campbell en el álbum blanco de los Beatles, ahí donde John Lennon hace un collage. Lo pueden ver a mero abajo, la supuesta foto de William Campbell, ¿no? La revista que lo publicó, creo que era la American Beat, dice, todo esto lo pueden encontrar ahí en el testamento de George Harrison. Pero te digo que a mí lo que me gustaba más que las pistas, que todas las pistas las que
podemos decir, o lo de Turn Me On, Dead Man, que te digo que también se decía en la Revolution 9, que si ustedes la tocan al revés, dice Turn Me On, Dead Man, que eso lo pusieron en el radio, ¿no? Okay. Entonces era algo increíble. Te digo, Robbie Young, que fue un locutor, se dedicó totalmente a hablar de eso. Él empezaba a buscar pistas, él pasaba toda la discografía, pero lo censuraron. Después fue con Henry Truby, que Henry Truby era como que el encargado de la Research Linguistic Research de la Universidad de Miami. De la Universidad de Miami, de laboratorio. Henry Truby era un gran experto en reconocimiento de voz por espectrómetro. Quería reconocer las dos voces de los dos Paul McCartney. Entonces, uno de los mayores logros de Henry Truby era que podía reconocer. Él ponía un bebé, el llanto de un bebé, lo grababa y 20 años después podía relacionar el llanto con el adulto correspondiente a ese llanto. 20 años después. Entonces, no había ningún fallo para Henry Truby. ¿Qué era lo que él hacía? Descomponía el sonido en algo más simple y trataba de sacar como la huella dactilar del sonido, ¿no? De la voz, en este caso, que es una característica intrínseca. Una huella digital es única, tú sabes, en todos los humanos. Entonces, él lo quería hacer con la voz. Él quería sacar una huella dactilar de la voz. Henry Truby es algo mucho más allá del tono, mucho más allá del timbre. Muy complejo. Sí, es diferente en cada persona, ¿no? Por muy parecida que seamos, por muy imitación, es muy, muy, muy diferente. Este locutor le pidió al experto que hiciera el estudio y que se basara en la discografía de los Beatles, ¿no? Que agarrara lo primero y después que agarrara lo supuesto las supuestas discografías para después de alguna de la teoría, ¿no? Para encontrar una teoría. Truby pasó horas, Mario, horas escuchando y su conclusión esa fue: no hay manera que estas personas sean las mismas. Henry Truby dijo: no hay manera que estas dos personas sean la misma persona, un experto. En realidad, un experto que se puso a escuchar, un experto que ha tenido premios por lo que ha hecho, dijo: no puede ser que estas personas sean las mismas, ¿no? Todas mis investigaciones indican que estas no pueden ser la misma persona, ¿no? Robbie le pidió que expusiera su informe en televisión. Entonces él accedió, pero justo el día en que tenía que ir a la televisión, le habló y le dijo: lo siento, no me es posible decir nada más sobre este asunto. Entonces, te decía, todo quedó en un rumor. Ya nadie le dio hilo a este tema. Pero hay unos estudios de esta Gabriela Carlesi y Francesco Gavazzeni, que tenían su mentor, que era Giovanni Pierucci. Hicieron unos estudios porque Giovanni era fan de los Beatles y él ya estaba harto de escuchar la teoría esta de Paul y no tenía ningún sentido, no llegaban a ningún sentido, ¿no? Entonces, él le propuso a su equipo de expertos, querían saber la verdad, encontrar pruebas científicas indiscutibles de qué pasó con esto de Paul McCartney, ¿no? Esa diferencia. Sí, porque Gabriela era experta en reconocimiento craniométrico, Mario. Gabriela era una experta y Francesco era un experto en análisis de imágenes por computadoras. Te estoy hablando ya en equipo de expertos que ayudaron en otros casos. ¿Recuerdas cuando intentaron asesinar al Papa? Sí. En varias ocasiones. Sí, y también el del monstruo de Florencia. Estos chicos ya habían trabajado en estos casos. O sea, es gente reconocida que decidieron trabajar en el caso Paul McCartney, ¿no? Y ellos desmienten esta teoría. Ellos hicieron un informe, ¿no? Entonces consistía en hacer como un estudio forense de Paul. ¿Qué es lo que quieren identificar cuando quieres identificar a alguien con certeza, ¿no? Sí. Tienes las huellas, el ADN. Todo que te lleve a que es esa persona. Sí, para poder identificarlo. Entonces, no está Paul McCartney. ¿Cómo le haces? No tienes huellas, no tienes nada. ¿Cómo lo identificas? Pues lo que dice Gabriela es la craniometría, Mario. El cráneo. No lo pueden operar. ¿Por qué? Porque ellos analizan puntos específicos. Sí, se puede operar la piel, pero aún así... Sí, el cráneo va a quedar... Bueno, a lo mejor sí lo puede. De piel, aún así el esqueleto es el mismo. Como la de Face Off, ¿te acuerdas la película de Face Off de Nicolas Cage y John Travolta? Sí. Pero te estoy hablando de, aparte de todas estas
de toda la teoría y todas las pistas que tenemos, ya Gabriela ya estaba estudiando craneometría para ver si en realidad era la verdad, ¿no? Porque hay puntos específicos que nunca cambian en el ser humano. Es como la distancia entre las pupilas. La distancia entre las pupilas, la intersección entre la nariz y las cejas. El punto aquí donde la base de la nariz se separa del labio superior. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Que esto es único, este punto. La misma conformación de la mandíbula, Mario. Tú hablaste ahorita de los huesos. Por la conformación de la mandíbula. La posición auricular. Entonces, Gabriela calculaba la forma de los cráneos. Esa es la ciencia, ¿no?, más sofisticada del mundo. Es una ciencia muy, muy sofisticada. Y la utilizan mucho en cuando quieren saber cómo eran aspectos de diferentes, por decir, cuando han encontrado esqueletos del Homo sapiens o diferentes. Sí, claro. Así determinan cómo eran realmente, ¿no? Sí, es lo que te digo. Esto es mucho más, podríamos decir certero porque es ciencia exacta, ¿no? Gabriela podía decir que iba a tardar 2 minutos en demostrar si ese Paul McCartney era la misma persona o no. O es la misma persona de siempre, ¿no? ¿Y tú qué dices, Luis? Ay, pues es que hicieron demasiados estudios, formaron todos los grupos de antes y después de 1966. ¿Por qué esa fecha? Porque existe la falla. Existe la falla, pero es muy extraño. Ese es el rumor, ¿no? El rumor de 1966. En todos los discos, por ejemplo, el primer disco, que es el Robert Soul, que dicen que en realidad se iba a llamar Robert Paul, que es como Robert Paul de goma, Robert Paul. Pero a George se le hizo muy... Porque así le decía Ringo. Ringo le decía Robert Paul a este falso Paul McCartney de goma. No lo querían. No, y ahí John dijo, esto es perfecto para el disco, entonces le iba a poner Robert Paul. Y George dijo, no, es muy obvio, vamos a ponerle Robert Soul. Entonces, dice que por eso es la teoría de los testamentos, que por eso se llama Robert Soul. Y estamos viendo desde la perspectiva de Paul McCartney, desde la tumba hacia los integrantes de la banda, porque nadie estuvo en el funeral. Pero obviamente el Robert Soul salió antes de 1966. Entonces, por eso te digo que empiezan a haber esas dudas y discrepancia, ¿no? Entonces sabemos que en 1966 los Beatles dejaron de tocar. Ajá. Eso sí está registrado, ¿no? Es como su desaparición de la vida pública. Se metieron directo al estudio. Entonces Francesco antes decía que todo antes de 1966 todo estaba bien, pero después de 1966 ya las fallas empezaban las fallas. Exactamente. Es que obviamente si el gobierno está involucrado, pues vas a tener todos los recursos, ¿no? Sí, Luis, todo el poder para cambiar y pues seguir con esta... Luis, es que tienen demasiados seguidores, mucha gente estaba atrás de ellos, eran mencionados en todo el mundo, eran las estrellas del momento y no podían desaparecer así como así. Entonces, pues está de dudarse. Yo todavía, la verdad, sí veo mucha diferencia. Se me hace difícil que no sea él, mira, pero... todo dice que se le ocurrió a John Lennon por el libro de Stephen King, Ajá. que cuenta la historia de estos pescadores que cuando estaban en alta mar, pues se murió uno de sus amigos y al volver, que querían decirle a la gente, pero no podían. Entonces no escribían poemas para Sí. decirle a la gente, dejándole los mensajes de lo que había pasado. Entonces John sugirió todo esto. John sugirió pistas visuales, pues para decirle a la gente del incidente de Paul, ¿no? Lo que le había pasado a Paul. Y él decía, así la gente no nos va a matar. Así la gente cuando se enteren no nos van a matar, porque nosotros vamos a decirles, intentamos, válgame la redundancia, decirles a través de las pistas, en las portadas, en las letras, pero pues nos tenían amenazados, ¿no? Amenazados. Pero es algo que nunca sabremos, Luis. ¿O sí? Pues quién sabe, te digo, hay muchas pistas, por ejemplo, ahí tenemos en el álbum Revolver, que dice que pues como se acababa de operar Paul, no podían salir en público, no podían hacer fotos, y por eso decidieron hacer una caricatura. Lo nombraron así porque dice que Paul había entrado en estas revolving doors, que es como unas puertas giratorias, porque pues ya no estaba aquí y estaba saliendo Paul y estaba entrando Foul. Eran como unas puertas giratorias, a revolving doors, por eso se llama Revolver, el álbum. Utilizaron un dibujo porque te digo que
pues el nuevo Paul McCartney estaba recién operado, Foul estaba recién operado, que era William Campbell. Entonces pues no podían hacer fotografías sobre esto, Porque ¿no? se iba a notar. Se iba a notar. Entonces, de hecho ahí dice el libro que le sale por la oreja, le sale como un pequeño duendecito, un pequeño... ¿Hay imágenes de eso? Sí, hay imágenes de eso, que le sale un pequeño duendecito que dice que escuches más de cerca, a las pistas. Y arriba de la cabeza de Paul tenemos una mano, que es el gesto final que hacen los sacerdotes cuando bendicen el cuerpo en los funerales, ¿no? Y la tenemos arriba de la mano de Paul McCartney. Okay. Y obviamente Paul McCartney está mirando hacia otro lado. Paul McCartney está mirando hacia otro lado, hacia donde están mirando ellos, haciendo referencia a que no es parte de ellos, ¿no? Entonces te digo que John Lennon empezó a dejar muchísimas pistas, y George Harrison como que le empezó a dar ansiedad, se puso a poner ansioso porque decía, nos van a descubrir, por ejemplo la canción Taxman, que dice que hablaba en realidad del taxidermista, que es a donde todos vamos cuando fallecemos, ¿no? Que es el que nos prepara para el funeral. Taxman, tienes ahí Eleanor Rigby, muchísimas cosas, pero todo esto está en contradicción en la película, en el documental que te digo, en el George Harrison en el Último Testamento, porque fue antes de 1966, y dicen que Paul murió en 1966. Entonces ahí está la discrepancia, ¿no? ¿Por qué pasó todo esto antes de 1966? Si en realidad el nuevo Foul pues empezó a estar con ellos hasta después de 1966. Pero por eso te digo, vamos a suponer que no sabemos cuándo murió. Vamos a suponer que simplemente no sabemos cuándo murió y ya. Porque puede ser el error que te digo, el error que nos ponen ahí para que todo sea falso, pero fue un error adrede, ¿no? No creo que que George Harrison haya hecho este error adrede, ¿no? Claro. O por ejemplo, tenemos el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, que sale En esta portada Alistair. que la vamos a poner para que la vean. La vamos a poner, pues la carátula en sí es como un funeral, ¿no? Sí, Luis, ¿qué representa en esa Pues John Lennon portada? quería representar a todos los que hubieran querido estar en el funeral de Paul, que Paul hubiera querido estar en su funeral. Órale. En realidad todos están muertos o tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Está Bob Dylan, que dice que había tenido una experiencia en moto. Está Marilyn Monroe, está Edgar Allan Poe. En el bombo hay una pista con un espejo que dice 11X, que es la fecha cuando murió, que también ahí tiene varias discrepancias, que cuando fue en realidad la fecha cuando murió, que sería el 9 de noviembre. A la izquierda de la foto se puede ver que Ringo está llorando, pero Ringo decía que Paul lo estuvo consolando en su funeral. Okay. A la izquierda de Ringo se puede ver Sí. un arreglo que tiene ahí de flores amarillas abajo del bombo. Hay un arreglo de flores amarillas que se ve el nombre de Paul abajo, en la tierra, en el piso. Okay. Se ve el nombre de Paul y se ve que hay un bajo con 3 cuerdas. Hay un bajo con 3 cuerdas que hace referencia a los 3 Beatles que quedan, ¿no? Okay. Y aparte dice Here Lies Paul, que de hecho uno de los que hizo la portada dice que sí hace referencia a lo que dice abajo, que se puede leer el nombre Paul. Hay una muñeca ahí con un Austin Healey blanco que dicen que fue del lado derecho. Se puede ver una muñeca sentada con un Austin Healey en el regazo, que dicen que fue el carro donde Paul McCartney falleció. Y a la izquierda de la muñeca hay una mano con un guante blanco ensangrentado. ¿Sí lo puedes ver? Sí, abajo. Abajo, exactamente. Oye, Luis, pues que es con un conductor manchado. O sea, esta portada tiene mucho que decir, o sea... Sí, y arriba físicamente la ves y te ves mucho color, ¿no? Sí, y arriba, justo arriba de Paul McCartney, puedes ver a Stephen Crane, que es el autor que te digo de este libro del de los botes, de los amigos que se quedaron perdidos en alta mar. Okay. Está Stephen Crane atrás de Paul McCartney. ¿Qué está haciendo con la mano? ¿Así? La tiene arriba, que volvemos a verlo, el símbolo del sacerdote, ¿no? Que Stephen Crane, que hizo el libro del bote abierto. Okay. Y está haciendo otra vez el símbolo del sacerdote al final. Ahora lo está haciendo en Stephen Crane, ¿no? Y es algo increíble. Ahí también hizo algo John Lennon con Diana Dors, que puso a la Morse invertida con un espejo. Lo tienes que ver a través de un espejo.
Si lo ves al revés, en la contraportada puedes ver que George está señalando donde dice Wednesday morning 5 o'clock, Wednesday morning 5 o'clock. En la portada de atrás, que fue cuando lo está señalando con el dedo, que dicen que fue cuando Paul murió. Dicen que Paul lleva que dice OPD atrás, pero mucha gente dice que está relacionado con la policía de Canadá. Pero ahí en los testamentos de John Harrison dice él que el brazalete dice officially pronounced dead. John no estaba satisfecho, entonces puso más pistas. Obviamente se puede ver que Paul McCartney está volteado, está volteado totalmente porque no está ahí con ellos, ¿no? Está dando la espalda para representar que no es un Beatle de verdad. John ahí inventó el backward masking para él, que era poner las pistas al revés. Por ejemplo, en las letras cuando dice let me introduce you to the one and only Billy Shears, que eran Billy's here. Billy Shears es Billy's here. It was a fake mustache, que decía al revés. Todas estas pistas que vienen ahí en el testamento de George Harrison. Que es increíble cómo da pistas tan detalladas, ¿no? Tan detalladas de lo que le pudo haber pasado. Por ejemplo, en el Magical Mystery Tour, que dice que pusieron un teléfono arriba, que si hablabas al teléfono podrías hablar directamente a una funeraria, y ahí fue como se empezaron a dar cuenta, ¿no? Paul tenía un agujero en el pecho porque pues representaba que no estaban aquí con ellos mismos ahí en el Magical Mystery Tour. Habla George Harrison que fueron a la India porque intentaron meter el espíritu de Paul McCartney en el Paul falso, que fueron con un yogi a la India. O sea, es increíble, ¿no? Todo lo que se habla de lo todo querían esto de regreso. De Paul McCartney, ¿no? Sí, lo querían de regreso, exactamente. Es algo increíble. El White Album, que dice que ya los habían descubierto y que para que ya no los volvieran a golpear, ya no pusieron nada en el disco y dejaron blanco, la portada la dejaron blanca. Sí. Pero adentro pusieron collage donde viene la foto de William Campbell, ¿no? Y viene Revolution Man, que si la tocas al revés puedes escuchar esto tan famoso que dice Turn Me On, Dead Man, que lo pusieron en el radio y se escuchó en el radio, ¿no? Y hay muchísimas cosas, Mario, muchísimas cosas que hablan. Por ejemplo, esto de Yellow Submarine, que el submarino es un ataúd, que están en el mundo de los ataúdes cuando dice In the Land of Submarines, que representa las dos bandas, la banda que era anterior y la nueva banda, se representa ahí. Cosas, por ejemplo, en el último disco, en el Abbey Road, Mario, que representa cómo iban caminando, ¿no? Que representaba un funeral. George era el sepultero, John Lennon era Cristo, Ringo estaba cargando un ataúd, ¿no? Y pues Paul era el cadáver que no tenía zapatos. Y cuando le preguntaron a Paul sobre esto, Paul, ¿sabes lo que dijo Paul? Que por qué no tenía zapatos en esta portada. Que porque tenía calor. En una entrevista dice eso. Mario, si tú tienes calor, ¿te quitas los zapatos? No. Obviamente te da más calor, güey. Sí. Está el pavimento. Sí, te vas a quemar. Te vas a quemar, ¿no? Y Paul dice en la entrevista que se quitó los zapatos porque tenía calor. ¿Y por qué no se quitó el saco, sabes? Sí. Entonces sale Paul McCartney ahí en el disco de Abbey Road, caminando descalzo, sale con un cigarro en la derecha cuando él era zurdo. Y lo que me da a mí lo que me hace más controversia son las entrevistas, porque en las entrevistas dice puras cosas incoherentes, puras cosas extrañas. Lo cambiaron, no sabe hablar, ¿no? Pero hay muchísimas pistas que dejaron los Beatles en esto de Paul McCartney, ¿no? Y si lo reemplazaron, pues toda la gente dice que en realidad lo reemplazaron con uno buenísimo, ¿no? Atrás viene lo de la letra S, que está cortada ahí, que está partida. Viene el vestido azul. Atrás en el disco de la Abbey Road viene la chica del vestido azul, que es Rita. Viene, si juntas el número 3, se juntan los 3 Beatles. Entonces es algo increíble, ¿no? Después de eso, ya quieren terminar y ya le dice George Harrison a John Lennon de que ya, güey, let it be, güey. Dice, bueno, vamos a dejarlo ser, ¿no? Pero en esa misma portada no se aguantó John Lennon. Y por ejemplo salen los 4 Beatles, pero salen los 3 con fondo blanco y sale Paul McCartney con fondo rojo. O sea, ¿por qué? O por ejemplo el sleeve de adentro del Sgt. Pepper, que es pura sangre. No sé, son muchas coincidencias que dejó John Lennon y George Harrison ahí, que después George Harrison dijo que John Lennon le hizo una llamada y le dijo que ya iba a decir todo, y después amaneció muerto 9 días después. Y que le había dicho a Paul también. Entonces Paul
tiene algo directamente que ver con el MI5 y les está diciendo lo que estos chicos está querían advirtiendo. hacer, porque después quisieron matar a Harrison y Fowl también sabía que Harrison también quería decir, ¿sabes? Y Fowl, que después tuvo una carrera solista porque dice que Linda lo amenazó, que si no se casaba con ella y lo hacía famosa le iba a decir a todos porque tenía fotos y sabía que ella estuvo enamorada del Fowl anterior, entonces del Paul verdadero, entonces decía que ella tenía fotos del primer las iba Paul a sacar. y sabía que no eran verdad, entonces lo amenazó, se tuvo que casar con ella y le tuvo que hacer una carrera, entonces después Fowl se hizo ambicioso y tuvo su carrera solista y ahí sigue tocando, ¿no? Está vivo Ahí Luis. sigue tocando. Está vivo Luis. Pues ahí está, no sabemos, no sabemos. Pues esta es la teoría de Paul McCartney, De Paul que te digo, yo McCartney. no sé, porque pues desde que salió esto de los testamentos de George Harrison, pues se ha desmentido mucho, pero pues es algo increíble que ha existido ahí y que dieron tantos detalles tan interesantes, ¿no, Mario? Así es. Y Luis, pues pues todas estas conexiones que vamos encontrando, Luis, creo gracias. que hay que hacer un capítulo 2, ¿no? Hay que hacer un capítulo 2 Porque no podemos dejarlo así. Sí, no, es que vamos, entre más investigamos, más relación encontramos en esta historia. Exactamente. Pues vamos a agradecerle a toda la gente, Luis, que estuvo con nosotros esta noche. Claro, esta Mario. noche mística, viajando en el tiempo. Vamos a seguir leyendo sus comentarios, todo lo que nos pongan ahí Todo lo lo que vamos a nos estar ponen, viendo, Luis, todo lo que nos contestándoles dicen. también. Claro. Muchas gracias a toda la gente, Sí, todos Luis, los porque, ordenados, todos los oye, viajeros. nos escuchan desde España en Spotify, gracias a toda la gente que A nos toda la escucha gente de que nos España. de Spotify que nos sigue, toda la gente de Estados Unidos. que También nos sigue, Latinoamérica, toda mucha gente de Latinoamérica. Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Gracias. Chile, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Venezuela. Y que nos El digan Salvador, de que nos sigan Guatemala, escribiendo Bolivia. de que quieren escuchar los podcasts, los documentales que también estamos preparando. Vienen Que nos sigan documentales muy diciendo, buenos, que nos sigan diciendo. Esto lo hicimos por ustedes. En realidad son temas que siempre tomamos por ustedes, pero pónganos ahí de qué quieren hablar, de qué quieren que hablemos y lo vamos a seguir haciendo. Todo esto es para ustedes y para hablar un poquito pues de esto tan entretenido y tan interesante, ¿no, Mario? Así es, que no nos quita el sueño, que nos pone a pensar y qué está pasando aquí, Luis, con ¿Qué está pasando con todas estas conexiones? con estas conexiones misteriosas, con místicas todas que estas vamos conexiones encontrando? oscuras. Y pues siempre en el camino nos encontramos cosas muy misteriosas, ¿no? Sí, ¿Qué quería estas decirnos conexiones. John Lennon? ¿Qué quería decirnos Jimmy Page, Alice? ¿Por qué estos pactos? ¿Por qué- Todos qué- estos pactos para llegar a la cima, para tener poder, Muertes para misteriosas tener virtuosismo, tan- muertes misteriosas, que no podemos dejar de hablar de eso, ¿no? Y que pone en duda la explicación de qué pasó con eso. claro, ¿no? y pues vamos a tener un capítulo 2 sin duda sobre Sí, esto. porque hay mucho que hablar y todavía mucho que tomar, destramentar, claro, Luis. sobre esto. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, muchísimas gracias a la gente que sigue conectada. Gracias. Y pues, Mario, espero que duerman. Si Si es es que que pueden. pueden. Nos demos la orden de la noche. Gracias.